Es el 7 de septiembre de 1940 y Hermann Göring se encuentra en la costa francesa en Cap Blanc-Nez prismáticos en mano, observando oleada tras oleada de sus bombarderos Luftwaffe cruzar el canal. Está prácticamente sonriendo. Porque sus oficiales de inteligencia acaban de entregarle informes que deberían alegrar el día a cualquier comandante militar. El comando de cazas de la RAF ha terminado. Según las evaluaciones de inteligencia de la Luftwaffe, a los británicos les quedaban quizás 100 cazas operativos, quizás menos. Las matemáticas eran simples. Alemania había estado atacando implacablemente los aeródromos de la RAF desde el 13 de agosto. Lo que llamaron etiqueta de Adler, Día del Águila. Kenley, Big Hill, Manston, Iglesia Horn. Estos no eran solo nombres en un mapa. Eran cráteres humeantes. Los hangares se derrumbaron como cajas de cartón, las pistas de aterrizaje que parecían la superficie de la luna. Durante su tiempo como jefe de inteligencia, el mayor Joseph B. O. Smith había realizado minuciosas evaluaciones de los daños. Sobre el papel, parecía devastador. Más de una docena de importantes estaciones de la RAF habían sido alcanzadas varias veces. La Luftwaffe había realizado más de 1.500 incursiones solo el 15 de agosto, el mayor día de combate aéreo de la historia hasta ese momento. Los pilotos alemanes regresaban con imágenes de las cámaras de sus armas que mostraban impactos directos. Habían visto las explosiones, contado los huracanes y los fuegos ardientes en el suelo. Los informes que inundaron la sede de la Luftwaffe pintaron el cuadro de una fuerza aérea en sus últimas etapas, desangrándose en sus propias pistas. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Cada mañana, después de estos devastadores ataques, cuando las formaciones de bombarderos alemanes cruzaban el espacio aéreo británico, se topaban con escuadrones de Spitfires y huracanes. Ni puñados, ni rezagados, escuadrones completos. 12 aviones aquí, 16 allá, surgiendo de lo que deberían haber sido aeródromos destruidos. Solo el 30 de agosto, los cazas de la RAF realizaron más de 1000 salidas. Esto proviene de una fuerza aérea que supuestamente tenía menos aviones operativos que salidas realizadas. Los números no dejaron de cuadrar. Eran matemáticamente imposibles. Göring estaba furioso. Acusó a sus pilotos de exagerar los derribos. Interrogó a sus oficiales de inteligencia. ¿Estaban los británicos reconstruyendo de alguna manera los combatientes de la noche a la mañana? ¿Volaban aviones dañados unidos con esperanza y alambre? El mariscal del Reiches no podía entenderlo. Sus bombarderos habían fotografiado hangares destruidos. Sus cazas habían ametrallado aviones estacionados. Los cráteres eran reales. Los incendios fueron reales. La destrucción fue documentada. Sin embargo, la RAF siguió llegando, siguió luchando, siguió apareciendo exactamente donde la inteligencia alemana decía que ya no debería existir. Lo que Göring no sabía, lo que todos sus operadores de inteligencia habían pasado por alto por completo, era que los aeródromos que podía ver, los marcados en cada mapa, las estaciones obvias con sus edificios permanentes y pistas claramente definidas, eran solo la punta del iceberg. Los británicos habían construido una fuerza aérea invisible que operaba desde campos. Los alemanes nunca fotografiaron porque nunca supieron buscarlos. Estos no estaban en ningún mapa de antes de la guerra. No estaban en ningún archivo de inteligencia. Eran bases fantasma, aeródromos satelitales tan hábilmente ocultos que incluso cuando los aviones de reconocimiento alemanes sobrevolaban directamente, los registraban como nada más que tierras de cultivo ordinarias. Esto no fue suerte. Esto no fue una improvisación. Se trataba de un engaño estratégico ejecutado a un nivel que la Luftwaffe ni siquiera podía comprender. El concepto era brillantemente simple. Por cada estación importante de la RAF que aparecía en los mapas alemanes, Gran Bretaña había creado 3, 4, a veces 5 campos de aterrizaje adicionales repartidos en un radio de 10 millas. Estos no eran aeródromos completos en el sentido tradicional. Eran pistas de aterrizaje de emergencia, puntos de reabastecimiento de combustible y áreas de dispersión que podrían funcionar como bases operativas, cuando la estación matriz fuera atacada. El término oficial era aeródromo satélite, pero eso lo hace parecer más formal de lo que realmente era. Muchos de estos sitios eran literalmente campos de agricultores que habían sido silenciosamente inspeccionados, aplanados y designados para operaciones de combate.
Los planificadores del Ministerio del Aire habían comenzado a desarrollar esta red ya en 1938, cuando la guerra parecía inevitable. Entendieron algo fundamental sobre la guerra aérea que los alemanes aparentemente no entendían. La concentración te hace vulnerable. Si estacionas 50 Spitfires en un aeródromo con hangares permanentes y depósitos de combustible, un bombardeo exitoso puede acabar con todo tu escuadrón en 20 minutos. Pero si esos mismos 50 aviones están repartidos en 5 lugares diferentes, escondidos en bosques y escondidos detrás de setos, el enemigo tiene que encontrar y destruir los 5 sitios para lograr el mismo resultado. Y encontrarlos, ese fue el truco. En el verano de 1940, el comando de cazas de la RAF tenía más de 70 de estos campos de satélites operativos en todo el sur de Inglaterra. Algunos eran asuntos elaborados con pistas de aterrizaje adecuadas, como la RAF Western Pret cerca de Chicha, que sirvió como satélite para Tanmir. Otros eran apenas más que franjas de hierba con algunas tiendas de campaña y ramas de combustible escondidas debajo, red de camuflaje. Pero todos y cada uno de ellos eran invisibles para el reconocimiento alemán. La inteligencia de la Luftwaffe de antes de la guerra había cartografiado extensamente los aeródromos británicos. Sabían exactamente dónde estaban ubicadas Biggin Hill, Kenley, Northolt y las otras estaciones importantes. Lo que no sabían era que estos objetivos obvios se habían convertido en una especie de señuelo. Podrías bombardearlos hasta convertirlos en escombros y los escuadrones simplemente operarían desde los satélites a la mañana siguiente. Tomemos como ejemplo a RF Northolt en el sexo medio. Los alemanes lo insistieron repetidamente a finales de agosto. Las fotografías mostraban pistas llenas de cráteres y edificios dañados. ¿Misión cumplida? Cierto. Excepto que los escuadrones de Nortul, incluido el famoso escuadrón polaco 303, ya operaban principalmente desde Han, un campo de satélites a solo unas pocas millas al sur. Los polacos ni siquiera durmieron en Northolt. Fueron alojados en casas de requisa cerca de Han, donde sus huracanes estaban dispersos bajo árboles cubiertos con redes de camuflaje que los hacían mezclarse perfectamente con el bosque circundante. En Kent, la RAF Hawkins se alzaba dramáticamente sobre los acantilados cerca de Folkestone. Parecía que había sido destruido después de repetidos ataques de fogoneros en agosto. La sala de operaciones quedó destruida. Las perchas eran marcos esqueléticos de metal retorcido. Y la pista principal quedó inutilizable. Sin embargo, el Escuadrón 32 siguió realizando patrullas diarias durante todo septiembre. Se habían trasladado al Impreri de Tlin, campo satélite tierra adentro que la Luftwaffe apenas tocaba porque no sabían que aquellas franjas de césped eran ahora bases operativas de cazas. La red se extendía desde Portsmouth hasta Colchester, desde Tempest hasta Sussex Downs. El comando de combate esencialmente había creado un sistema de defensa aérea resiliente y distribuido donde destruir la infraestructura visible no significaba casi nada. Los alemanes jugaban a las damas, atacando las piezas que podían ver. Los británicos jugaban ajedrez tridimensional con la mayoría de sus piezas escondidas debajo del tablero. Hacer desaparecer un aeródromo requiere algo más que estacionar aviones debajo de los árboles. El desafío de ingeniería fue enorme. Se necesita una franja plana de al menos 800 yardas de largo para que un Spitfire aterrice de manera segura. Se necesita almacenamiento de combustible, miles de galones de combustible de aviación de alto octanaje. Necesita depósitos de municiones, equipo de mantenimiento y un lugar donde alojar a los pilotos y al personal de tierra. Todo esto tiene que ser lo suficientemente funcional como para lanzar operaciones de combate en cuestión de minutos, pero lo suficientemente invisible como para que un Dornier de reconocimiento alemán que vuele a 20.000 pies no vea nada más que el campo. El enfoque de la RAF fue en parte ingeniería y en parte teatro. Comience con la pista misma. La mayoría de los campos satélite utilizaban franjas de césped en lugar de hormigón o asfalto. Porque el césped se parece a cualquier otro campo de Inglaterra desde el aire. Los jardineros en realidad cortaban patrones en el césped que imitaban la tierra agrícola. Franjas alternas de alturas ligeramente diferentes que desde arriba parecían como si un granjero hubiera estado arando. Algunos campos mantenían ovejas o ganado pastando en la pista de aterrizaje hasta que los aviones necesitaban utilizarla. Un miembro del personal de tierra literalmente arreaba a los animales. Los aviones aterrizarían o despegarían y el ganado regresaría al cabo de una hora.
Los fotógrafos alemanes que observaron estas imágenes vieron tierras de cultivo, no infraestructura militar. El almacenamiento de combustible quedó oculto a plena vista mediante un engaño magistral. En varios sitios de Sussex y Kent, la RAF construyó graneros y silos de cereales falsos que en realidad eran tanques de combustible reforzados. Los exteriores de madera parecían desgastados y auténticos. Algunos incluso estaban decorados con viejos equipos agrícolas apoyados sobre ellos. En el interior, tanques de acero contenían 5.000 galones de combustible de 100 octanos conectados por tuberías subterráneas, a puntos de repostaje dispersos por todo el campo. En RAF Westapnet, los camiones cisterna de combustible estaban disfrazados de remolques agrícolas y estacionados entre setos. Los pilotos llevaban sus Spitfire detrás de una hilera de árboles y el personal de tierra en equipos de trabajo civiles les repostaba combustible con lo que parecían equipos agrícolas. Las perchas fueron el problema más complicado. No se puede ocultar un edificio metálico de 100 pies. Por eso, los británicos utilizaron estructuras plegables llamadas perchas Bellman, esencialmente grandes tiendas de campaña con estructuras de acero que podían montarse en unas pocas horas y desmontarse con la misma rapidez. Cuando no estuvieran en uso, serían completamente desmantelados y escondidos en graneros cercanos o almacenes en el bosque. Incluso cuando estuvieran ensamblados, estarían cubiertos con una red de camuflaje que tenía follaje real entretejido. Desde 200 pies de altura, se registraron como una densa cobertura de árboles. Los engaños más elaborados involucraban edificios falsos en aeródromos dañados. Después de que Manston, en Kent, fuera intensamente bombardeada a finales de agosto, los ingenieros de la RAF construyeron réplicas de hangares destruidos, estructuras que parecían bombardeadas desde el aire, pero que en realidad estaban intactas debajo de cubiertas de camuflaje corrugado. Mientras tanto, los verdaderos hangares operativos se utilizaban para el mantenimiento, ocultos bajo redes que los hacían parecer montones de escombros. El reconocimiento alemán fotografiaría a Manston. Oficina de inteligencia. Los usuarios notarían el objetivo destruido, sin actividad de reparación y lo archivarían. El aeródromo permaneció operativo en todo momento. En Rockford, Essex, toda el área de dispersión fue camuflada para que pareciera un barrio residencial. Los revestimientos de los aviones se construyeron para parecerse a casas suburbanas, con chimeneas falsas y setos de jardín. Los pilotos rodaban entre casas que en realidad eran zonas de detonación reforzadas. Un piloto alemán que fue derribado y capturado cerca de Rockford informó más tarde que había volado sobre el área varias veces y nunca sospechó que fuera una estación de combate activa. Pensó que estaba navegando por un desarrollo suburbano. RAF Tanmir se encuentra a 3 millas al este de Chicha en West Sussex, justo en la llanura costera. En agosto de 1940, era una de las estaciones de combate más importantes del Grupo 11, la primera línea de defensa de Londres y el sureste. El 16 de agosto, la Luftwaffe atacó con todas sus fuerzas. Los Yankees 87 Stuckers descendieron en picado casi vertical, lanzando bombas de 500 libras directamente sobre la estación. El ataque duró 12 minutos. Cuando el humo se disipó, 14 personas habían muerto. El bloque de operaciones fue destruido, los hangares ardieron y la pista principal parecía una cantera de grava. El reconocimiento de la Luftwaffe fotografió los daños. Esa tarde, los agentes de inteligencia presentaron sus informes. Tangare quedó efectivamente fuera de combate. Excepto que no lo fue. Ni siquiera cerca. En 48 horas, los escuadrones de Tangmare, el Escuadrón 43 y el Escuadrón 601, estaban volando en misiones de combate completas. No operaciones reducidas, no patrullas limitadas. Intercepciones de escuadrones completos de formaciones de bombarderos alemanes. Porque Tanmir no era realmente un aeródromo. Eran las 6. Westapnet, a solo 2 millas al noreste, se convirtió en el satélite principal. Era un campo de césped que se había urbanizado en 1938 y que estaba catalogado oficialmente como campo de aterrizaje de relevo. Los alemanes conocían Westapnet. Apareció en algunos archivos de inteligencia, pero constantemente lo subestimaron como una franja auxiliar menor sin valor operativo. En realidad, después del ataque del 16 de agosto, Westapnet se convirtió en el corazón palpitante de Tanmir. El Escuadrón 145 se trasladó allí por completo,
operando huracanes desde posiciones dispersas alrededor del perímetro. Los pilotos se alojaron en Goodwood House, la finca del duque de Richmond, y durmieron en habitaciones llenas de obras de arte de valor incalculable mientras sus aviones permanecían camuflados en el bosque de la finca, a solo unos cientos de metros de distancia. Meren, a 5 kilómetros al suroeste de Tangmere, era aún más invisible. Era literalmente un campo agrícola que la RAF había nivelado y designado para uso de emergencia. No hay edificios permanentes, ni superficies pavimentadas. Solo una franja de césped con depósitos de combustible escondidos en una policía cercana y una pequeña tienda de operaciones escondida en un granero. A principios de septiembre, el Escuadrón 602 volaba regularmente Spitfires desde Meren. La inteligencia alemana nunca la identificó como una base de combate activa, ni una sola vez durante toda la batalla. Luego hubo un apuro más cerca de Chicha, esencialmente un gran campo plano con una preparación mínima. Sirvió como campo de aterrizaje de emergencia y punto de reabastecimiento de combustible. Los pilotos de Tangmare aterrizarían en un apuro después del combate. Reposta combustible detrás de los setos y vuelve al aire en 15 minutos. Sin papeleo, sin procedimientos formales. Solo un caos controlado que funcionó porque todos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sopwith, otro satélite, estaba tan bien escondido que incluso parte del personal de la RAF no sabía que existía. Era una pequeña franja de césped utilizada principalmente para que los aviones dañados aterrizaran lejos de las estaciones principales. Si un Spitfire sufría daño de batalla y no podía regresar a una base importante, Sopwith estaba allí, sin mapas, indefenso, pero funcional. La última pieza fue Ovin al norte de Tangmare, que sirvió como punto de dispersión para los aviones en mantenimiento. Los huracanes dañados serían remolcados allí por la noche, reparados bajo redes de camuflaje y devueltos a su estado operativo sin aparecer siquiera en los informes de fuerza de la estación principal. Esta red significó que cuando la Luftwaffe bombardeó Tangmere hasta dejarlo aparentemente en el olvido, en realidad no habían logrado casi nada estratégicamente. Destruyeron edificios e infraestructura. Sí, habían matado gente, trágicamente, pero no habían tocado la capacidad operativa porque la capacidad operativa ya no estaba en Tangmere. Estaba esparcido por West Sussex en campos que los alemanes no pudieron encontrar. El fracaso no fue por falta de intentos. La recopilación de inteligencia alemana en 1940 era en realidad bastante sofisticada. Tenían aviones de reconocimiento a gran altitud, principalmente Dornier Do-17 y Yankee U-86, que sobrevolaban Gran Bretaña casi a diario, equipados con excelentes cámaras que podían capturar detalles notables desde 30.000 pies. Tenían agentes sobre el terreno, aunque no tantos como afirmaban. Tenían unidades de inteligencia de señales escuchando el tráfico de radio de la RAF. Hicieron interrogatorios a prisioneros. Habían capturado documentos. Tenían todo lo que necesitaban para entender la red de defensa aérea británica, excepto que no la entendían en absoluto. El problema central era doctrinal. La inteligencia de la Luftwaffe operaba sobre la base de suposiciones alemanas sobre cómo deberían organizarse las fuerzas aéreas. En el sistema alemán, los aeródromos eran importantes instalaciones permanentes con pistas de hormigón, grandes hangares, cuarteles, edificios administrativos, depósitos de combustible y almacenamiento de municiones, todo centralizado en un lugar obvio. Esto tenía sentido para la doctrina ofensiva de la Luftwaffe. Necesitaban bases que pudieran soportar cientos de aviones para campañas de bombardeos sostenidos. Por eso, cuando los oficiales de inteligencia de B.O. Smith analizaron fotografías de Inglaterra, buscaron aeródromos de estilo alemán y los encontraron. Big Hill, Kenley, Nortal, Tangmere, Ornunch. Se identificaron, cartografiaron y atacaron todas las estaciones importantes de la RAF. Lo que filtraron como irrelevante fue todo lo demás. Esos campos de hierba con débiles huellas, terrenos agrícolas, esa zona abierta con lo que podrían ser aviones bajo los árboles, probablemente un lugar de almacenamiento disperso y no operativo. Los fotointérpretes fueron entrenados para identificar infraestructuras, edificios permanentes, superficies de concreto e instalaciones militares obvias. Un campo que parecía un campo no se registraba como un aeródromo incluso cuando los Spitfires estaban operando desde allí. Hay un ejemplo documentado de septiembre de 1940 que ilustra perfectamente este punto ciego.
Un avión de reconocimiento de la Luftwaffe fotografió los alrededores de Rockford en Essex. Las imágenes mostraban claramente a varios cazahuracanes estacionados en lo que parecía una disposición extrañamente geométrica cerca de algunos edificios agrícolas. El oficial de inteligencia que analizó las fotografías notó una posible área de dispersión de aviones, pero concluyó que no era un aeródromo funcional porque no había pista, hangares ni infraestructura de apoyo visible. El oficial estaba mirando una estación de combate activa. Rockford estuvo operativo durante toda la batalla, pero lo descartó porque no coincidía con su modelo mental de cómo debería verse un aeródromo. La red de agentes fue aún menos efectiva. Alemania tenía un puñado de espías operando en Gran Bretaña en 1940, pero el Mi-5 había identificado, entregado o arrestado a la mayoría de ellos mediante el sistema de doble traición. Los agentes que enviaban informes a Alemania en gran medida proporcionaban información que la inteligencia británica quería que los alemanes escucharan. Ninguno de ellos estaba ubicado cerca de las estaciones de la RAF. Eso habría sido demasiado obvio. Y ninguno informó sobre la red de aeródromos satelitales porque identificar franjas de césped ocultas requería conocimientos de aviación específicos que no poseían. La inteligencia de señales captó grandes cantidades de tráfico de radio de la RAF, pero reveló señales de llamada de escuadrón y patrones operativos, no ubicaciones físicas. Los británicos eran cuidadosos con la disciplina radiofónica. Los pilotos no transmitieron el despegue desde el campo secreto cerca de Chicha. Usaron distintivos de llamada y referencias codificadas. La inteligencia alemana podía rastrear que los escuadrones estaban activos y estimar las tasas de salida, pero no podían determinar dónde estaban realmente basados los aviones. Quizás lo más crítico es que los alemanes sufrieron un sesgo de confirmación. Cuando sus bombarderos destruyeron Tanmir y las fotografías mostraron los daños. Los informes de inteligencia lo marcaron como operaciones limitadas y muy dañadas. Cuando los escuadrones de Tanmir siguieron apareciendo en combate, los alemanes asumieron que se trataba de restos que operaban desde la base dañada, no de escuadrones que volaban desde 5 satélites cercanos no descubiertos. 15 de septiembre de 1940, ahora conmemorado como el Día de la Batalla de Gran Bretaña. Esa mañana, las tripulaciones aéreas de la Luftwaffe asistieron a reuniones informativas en las que oficiales de inteligencia les dijeron que a la RAF le quedaban las últimas docenas de cazas operativos. La última estimación del mayor Smith sitúa la fuerza del comando de cazas de la RAF en quizás 50 aviones en servicio en todo el sudeste. Las matemáticas parecían sólidas. Desde el Día del Águila, el 13 de agosto, los pilotos alemanes habían presentado reclamaciones por más de 900 cazas de la RAF destruidos. La producción británica no podría compensar las pérdidas a ese ritmo. La fuerza aérea de Churchill se estaba desangrando. La primera gran incursión cruzó la costa inglesa alrededor de las 11:30 de la mañana. Más de 100 bombarderos Dornier escoltados por más de 300 cazas se dirigen a Londres. Las tripulaciones de los bombarderos alemanes esperaban una ligera resistencia, tal vez algunos Spitfire desesperados haciendo intercepciones simbólicas antes de ser abrumados. En cambio, se toparon con un sólido muro de cazas de la RAF. Escuadrón tras escuadrón se levantaron para recibirlos. Los huracanes del Escuadrón 501 los alcanzaron sobre Canterbury. Los Spitfires del Escuadrón 72 interceptaron sobre Maidstone, luego el Escuadrón 92, luego el Escuadrón 603, y luego siguieron llegando más. Los líderes de las formaciones alemanas respondían por radio confundidos. ¿De dónde venían todos estos combatientes de ATM? La Luftwaffe lanzó una incursión aún mayor. Más de 150 bombarderos con más de 300 cazas, la formación individual más grande enviada hasta ahora contra Gran Bretaña. Esta vez, las tripulaciones aéreas alemanas estaban seguras de que enfrentarían una oposición mínima. Seguramente los británicos habían tirado todo lo que tenían en el ataque de la mañana. Sucedió lo contrario. Los cazas de la RAF aparecieron en cantidades aún mayores. Cuando la formación llegó a Londres, estaba siendo golpeado desde múltiples direcciones simultáneamente. Los pilotos del Escuadrón 303, los polos en Northall, se abrieron paso entre la corriente de bombarderos. El Escuadrón Douglas Bat 242 atacó desde arriba. El Escuadrón 609 entró por los flancos. El total de salidas de la RAF ese día superó las 300.
No 300 aviones en total, 300 salidas, lo que significa que muchos aviones volaron en múltiples misiones. Para una fuerza aérea que supuestamente tenía 50 cazas operativos, esto era imposible. Los pilotos alemanes sabían que las matemáticas no funcionaban. Más tarde, algunas tripulaciones de bombarderos informaron haber visto lo que pensaban que eran los mismos Spitfires, atacándolos varias veces en una sola misión, que era exactamente lo que estaba sucediendo porque los cazas aterrizaban en campos satélite, repostaban combustible en 10 minutos y regresaban al aire interceptando la misma formación de bombarderos en su viaje de regreso. Así es como funcionó realmente ese día. Big Hill tenía oficialmente dos escuadrones, el Escuadrón 92 y el Escuadrón 72. Pero los pilotos que se quedaron sin combustible o municiones durante el combate no regresaron a Beacon Hill con su infraestructura destruida. Aterrizaron en Gravesend, un campo satélite a 6 millas de distancia. Los equipos de tierra de Gravesend repostaron combustible y lo rearmaron en cuestión de minutos. Y volvieron a volar. Desde la perspectiva alemana, simplemente lucharon contra los Spitfires de Beacon Hill. Luego, 15 minutos más tarde, aparecieron más Spitfires nuevos, pero eran los mismos aviones que ahora operaban desde una ubicación diferente. El mismo patrón se repitió en todo el sur de Inglaterra. Los escuadrones de Tangmare utilizaron Westapnet y Meren para cambios rápidos. Los escuadrones de Ornurch utilizaron Roford y Souten. Los combatientes de Kelley se dispersaron hacia Red Hill y Cuden. La red de satélites convirtió una defensa desesperada en algo que parecían reservas inagotables. Al final del día, la Luftwaffe había perdido 56 aviones. Las pérdidas de la RAF fueron 29. Pero más allá de las cifras inmediatas, el 15 de septiembre destrozó por completo la confianza alemana. El jurado había prometido a Hitler que la RAF estaba acabada. Sus servicios de inteligencia lo habían confirmado. Sin embargo, las tripulaciones aéreas alemanas se habían enfrentado a la oposición de cazas más dura de toda la batalla. El sistema de aeródromo satelital había creado una ilusión de fuerza que en realidad era más efectiva que la fuerza real porque convenció a los alemanes de que estaban luchando contra un enemigo que no podía ser derrotado. Vivir y luchar desde estas bases fantasma no se parecía en nada al servicio tradicional de la RAF. El teniente de vuelo Tom Nelle del 200 del Escuadrón 9 describió más tarde haber llegado a un campo satélite cerca de Bosandown y no haber encontrado absolutamente nada. Solo un campo, una manga de viento y 2 ramas de petróleo escondidas bajo un árbol. No hay comedores para oficiales, ni alojamiento adecuado, ni edificios administrativos. Su escuadrón dormía en granjas requisadas a 2 millas de distancia. Conducía al campo cada mañana en camiones civiles y pasaba el día sentado bajo las alas de sus aviones, esperando órdenes codificadas que llegaban a través de un único teléfono de campaña conectado a un cable, tendido a través del seto. El contraste con la vida de la RAF en tiempos de paz era discordante. Antes de la guerra, los pilotos de combate vivían en puestos adecuados con toda la ceremonia y estructura de la tradición militar. En septiembre de 1940, el Escuadrón 85 del líder del escuadrón Peter Townsend estaba operando desde un campo cerca de Cudon, donde la cabaña de dispersión era literalmente un gallinero de granjero que había sido vaciado y equipado con algunas sillas y un teléfono de campaña. Los pilotos escribían cartas a casa sentados sobre fardos de heno. Cuando llegaba la orden de luchar, corrían a través de un campo fangoso hacia sus huracanes, que estaban escondidos detrás de setos con redes de camuflaje cubiertas sobre ellos. Los equipos de tierra eran los héroes anónimos de este sistema. Estos hombres, en su mayoría entre los 20 y los 20 años, eran mecánicos, armeros y aparejadores que mantenían a los cazas operativos en condiciones que horrorizarían a un oficial de ingeniería en tiempos de paz. En Westhamnet, el huracán del sargento James Ginger Lacy fue mantenido por un equipo de 3 hombres que trabajaban desde una tienda de lona. No tenían herramientas adecuadas, ni taller, ni iluminación excepto linternas de mano después del anochecer. Cuando el avión de Lacy sufrió daños de cañón sobre el canal, su tripulación parchó las alas con tela y droga trabajando a la luz de la luna, y el huracán pudo volar nuevamente al amanecer. El reabastecimiento de combustible y el rearme debían realizarse al ritmo de los cazas, no al ritmo de los bombarderos. En los campos satélite, no hubo tiempo para procedimientos y protocolos de seguridad adecuados.
El personal de tierra de Rockford desarrolló una técnica mediante la cual comenzaban a repostar combustible en un Spitfire incluso antes de que el piloto hubiera salido de la cabina. Los armeros recargan simultáneamente las ametralladoras Browning montadas en las alas. Todo el proceso, el combustible, las municiones y las comprobaciones básicas se podrían realizar en 8 minutos. Así es como un mismo avión podría realizar 3 o 4 salidas en un solo día. Los arreglos de vivienda fueron igualmente improvisados. En Goodwood House, los pilotos polacos del Escuadrón 145 fueron alojados en habitaciones con pinturas del siglo XVIII en las paredes. Dormían en camas con dosel, se despertaban al amanecer. Caminaban por el césped hasta donde estaban escondidos sus huracanes en el bosque y vuele en misiones de combate sobre el canal y luego regrese para almorzar en un comedor con candelabros de cristal. Un piloto polaco, el oficial piloto Ludwig Martel, escribió a su familia describiendo la experiencia surrealista de desayunar en porcelana fina una hora después de derribar un desastre. No todos los alojamientos eran tan elegantes. En Merón, los pilotos dormían en tiendas de campaña en un campo. Sin agua corriente, sin electricidad, sin calefacción. Se lavaron en un arroyo cercano y cocinaron en una estufa de camping. Pero estaban operativos y eso es lo que importaba. El sistema de satélites convirtió a toda la RAF en algo parecido a una fuerza guerrillera. Móvil, adaptable, imposible de precisar. Los equipos de tierra se volvieron expertos en camuflaje y ocultación. Los pilotos aprendieron a navegar usando puntos de referencia en lugar de mapas porque sus bases de operaciones reales a menudo no estaban en ningún mapa. La red de aeródromos satelitales no solo ayudó a Gran Bretaña a sobrevivir a la batalla de Gran Bretaña. Alteró fundamentalmente los cálculos estratégicos de Hitler. El 17 de septiembre de 1940, solo 2 días después de las desastrosas incursiones del día 15, Hitler emitió una directiva posponiendo indefinidamente la Operación León Marino. La razón oficial dada fueron las condiciones climáticas desfavorables. Pero las conversaciones privadas del Fuhrer contaban una historia diferente. Le habían prometido superioridad aérea sobre el sur de Inglaterra como requisito previo para la invasión. Göring le había asegurado que la RAF sería destruida a mediados de septiembre. En cambio, las tripulaciones de los bombarderos alemanes informaron de una oposición de cazas más intensa que la que habían enfrentado en agosto. Las matemáticas de la invasión requerían que la Luftwaffe lograra un dominio aéreo completo. Los planificadores de Wehrmacht estimaron que necesitaban al menos un 4. Una superioridad en cazas para proteger la flota invasora que cruza el canal. A finales de septiembre, la inteligencia alemana todavía afirmaba que la RAF estaba casi terminada. Pero la realidad operativa contó la historia opuesta. Cada misión de reconocimiento enfrentaba la intercepción de cazas. Cada ataque con bombarderos encontró escuadrones que supuestamente no existían. La brecha entre los informes de inteligencia y la experiencia de combate se volvió demasiado amplia para ignorarla. El aplazamiento del 17 de septiembre por parte de Hitler se volvió permanente en octubre. El sistema de aeródromos por satélite había creado un engaño estratégico mucho más eficaz que cualquier campaña deliberada de desinformación. Los británicos no habían engañado a los alemanes con información de inteligencia falsa. Simplemente habían hecho invisibles sus capacidades reales. El resultado fue el mismo, una fuerza invasora que no podía arriesgarse a cruzar el canal porque no podía garantizar la cobertura aérea necesaria para sobrevivir. El legado de los aeródromos invisibles de Gran Bretaña se extendió mucho más allá de 1940. La doctrina de dispersión resultó tan efectiva que se convirtió en una práctica estándar para las fuerzas aéreas de todo el mundo. Durante la Guerra Fría, la OTAN desarrolló elaborados sistemas de bases operativas dispersas donde los combatientes podían dispersarse en múltiples ubicaciones durante una crisis. La Unión Soviética construyó cientos de aeródromos auxiliares en toda Europa del Este específicamente para sobrevivir al primer ataque de la OTAN. El famoso sistema sueco VAS-90, en el que los cazas Grien operan desde franjas de autopistas reforzadas, es un descendiente directo de los satélites Tangmir de la RAF. Incluso la guerra aérea moderna refleja estas lecciones. La ágil doctrina de empleo de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que distribuye fuerzas en múltiples lugares austeros en lugar de concentrarse en grandes bases,
Es esencialmente el sistema de satélites de 1940 adaptado a las amenazas del siglo XXI. El Pentágono estudió ampliamente las operaciones de dispersión del Comando de Cazas de la RAF al desarrollar estrategias para operar en entornos en disputa donde las bases permanentes se convierten en vulnerabilidades. Los ingenieros, pilotos y personal de tierra que hicieron funcionar este sistema eran en su mayoría personas comunes y corrientes que hacían cosas extraordinarias bajo presión. Tomaron una situación desesperada, en la que los bombarderos alemanes estaban destruyendo sus bases, y la convirtieron en una ventaja estratégica al adoptar la invisibilidad y la movilidad. La Luftwaffe siguió buscando a la RAF en aeródromos obvios con infraestructura permanente, mientras que la fuerza de combate real estaba dispersa en docenas de campos que parecían nada más que campo inglés. Esa es la verdadera historia de por qué Gran Bretaña sobrevivió a 1940. No solo el coraje y los fuegos artificiales, aunque estos importaron enormemente, sino también el poco glamoroso trabajo de construir graneros falsos sobre tanques de combustible, estacionar cazas detrás de edgeros y aprender a operar una fuerza aérea entera desde campos que oficialmente no existían. Los alemanes pensaron que estaban destruyendo la RAF. En realidad, simplemente estaban bombardeando edificios vacíos mientras la verdadera guerra se libraba desde aeródromos que nunca encontraron.